Hola, hola angelitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué tal les fue de regreso de vacaciones? ¿Con muchas ganas para regresar a la escuela? ¿Han aprendido muchas cosas? Espero que sí. El día de hoy les traigo un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama El soldadito de plomo o El intrépido soldadito de plomo. Este es un cuento escrito por el escritor y poeta danés Hans Christian Andersen y se publicó por primera vez el 2 de octubre de 1838. Ese día es importante porque ese día es el cumpleaños de mi sobrino Pavito. Pero bueno, vamos a empezar con el cuento. Espero que les guste. Recuerden, si me están escuchando antes de dormir, no olviden lavarse los dientes, decir sus oraciones y darle el beso de buenas noches de papá y a mamá. Y si me escuchan antes de ir a la escuela, recuerden ser buenos niños, respetar a los maestros, ser buenos con sus compañeros y aprender mucho. Y comenzamos. Érase una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, ya que los habían fundido de la misma vieja cuchara. Armas al hombro y la mirada al frente, con sus bonitas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que escucharon en este mundo fue cuando se levantó la tapa de la caja en la que venían guardadas. Fue un grito. ¡Soldaditos de plomo!, exclamó un niño pequeño batiendo palmas, pues se los habían regalado por su cumpleaños. Enseguida los puso de pie sobre la mesa. Cada soldadito era un vivo retrato de los otros. Solo uno era un poco diferente a los demás, pues tenía una sola pierna. Esto era porque había sido el último en ser fundido y no quedó plomo suficiente para terminarlo. Pero aún así se mantenía tan firme sobre su única pierna como todos los demás. Y de este soldadito precisamente es de quien se trata la historia. En la mesa donde el niño los había alineado había muchos otros juguetes, pero el que más llamaba la atención era un magnífico castillo de papel. Por sus ventanitas se podían ver los salones que tenía en su interior. Afuera había unos arbolitos que rodeaban a un pequeño espejo que simulaba un lago, en el que se reflejaban y nadaban unos cisnes blancos de cera. El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más precioso de todo era una damita que estaba de pie en la puerta del castillo. Ella también era de papel recortado, pero llevaba un traje de la más fina muselina, con una estrecha cinta azul sobre los hombros, como si fuera una banda, en la que lucía una brillante lentejuela, tan grande como su cara. La damita extendía los brazos en alto, pues era una bailarina, y levantaba tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía verla, y creyó que también tenía solo una pierna como él. Esta es la mujer que podría ser mi esposa, pero es muy distinguida y vive en un castillo. Yo, en cambio, solo tengo una caja de cartón donde somos 25. No es lugar para ella. A pesar de todo, voy a intentar conocerla. Pensó y se tendió todo lo largo que era detrás de la caja de latón que había en la mesa. Desde ahí podía contemplar a gusto a la elegante damita que continuaba sobre una sola pierna y sin perder el equilibrio. Cuando se hizo de noche, a los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y los habitantes de la casa se fueron a la cama. En ese momento, los juguetes comenzaron sus juegos, haciendo visitas, luchando entre ellos y bailando. Los soldaditos de plomo armaban ruido en la caja porque querían salir, pero no podían levantar la tapa. El cascanueces daba saltos mortales y la tiza se divertía pintarrajeando en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y comenzó a cantar hasta en verso.
Los únicos que no se movieron fueron los soldaditos de plomo y la pequeña bailarina. Ella se mantenía erguida en puntillas y con los brazos en alto. Él seguía firme sobre su única pierna y sin apartar un solo instante los ojos de ella. Cuando el reloj dio las 12, ¡zas!, se abrió la tapa de la caja de latón y allí adentro había un duende negro porque se trataba de una caja de bromas. «Soldadito de plomo», gritó el duende. «¿Quieres dejar de mirar lo que no te importa?», exclamó el duende negro. El soldadito de plomo se hizo el sordo. «Está bien, ya verás mañana», le amenazó el duende. Al día siguiente, cuando los niños se levantaron, alguien había puesto al soldadito de plomo en la ventana. Bien fuese el duende o bien una corriente de aire, el caso es que la ventana se abrió de golpe y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con la pierna en alto, apoyado sobre el casco y con la bayoneta clavada en los adoquines. La criada del niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aunque estuvieron a punto de pisarlo, no lo pudieron encontrar. Si el soldadito de plomo hubiera gritado que estaba ahí, seguro lo habrían visto, pero creyó que no estaba bien dar gritos yendo de uniforme. Entonces empezó a llover. Cada vez lo hacía con más fuerza, hasta que se convirtió en un verdadero aguacero torrencial. Y cuando escampó, pasaron 2 muchachos por la calle. «Mira», dijo uno, «un soldadito de plomo. Vamos a darle un paseo en barca». Entonces hicieron un barco con una hoja de periódico y pusieron en él al soldadito de plomo, que se fue navegando arroyo abajo, mientras los 2 muchachos corrían a su lado dando palmas. ¡Santo Dios! ¡Qué olas las del arroyo! ¡Qué corriente! Desde luego que ha llovido con ganas. El barquito de papel saltaba arriba y abajo y a veces giraba con tanta rapidez que el soldadito de plomo sentía vértigo. A pesar de todo, se mantenía firme y sin inmutarse, vista al frente y el fusil al hombro. De pronto, una boca de alcantarilla tan oscura como su propia caja de cartón se tragó al riachuelo. ¿Dónde iré a parar? Apostaría que el duende es el culpable. Si al menos la pequeña bailarina estuviera conmigo en el barco, no me importaría que fuese aún más oscuro, pensaba el soldadito. Al punto, apareció una enorme rata de agua que vivía en la alcantarilla. ¿Tienes pasaporte?, preguntó la rata. A ver, el pasaporte. Pero el soldadito de plomo no contestó y apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco se deslizaba vertiginosamente, seguido de cerca por la rata. ¿Cómo rechinaba los dientes y chillaba ese asqueroso animal? ¡Detente, detente! ¡No ha pagado el peaje! ¡No me ha enseñado el pasaporte!, gritaba la rata. Pero la corriente se hacía cada vez más rápida y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día al fondo del túnel. De pronto se escuchó un sonido aterrador, capaz de horrorizar al más pintado. Al acabar la alcantarilla, la cloaca desembocaba en un gran canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo como para cualquier persona lo era navegar por una gran catarata. Por entonces estaba ya tan cerca que no podía detenerse. El barco iba como una bala y el pobre soldadito de plomo se mantuvo tan firme como pudo. Nadie diría nunca de él que había pestañeado siquiera. El barco dio 3 o 4 vueltas, llenándose de agua hasta el borde, y estaba a punto de zozobrar. Al soldadito le llegaba el agua al cuello y el barquito se hundía más y más. El papel, tan empapado como estaba, comenzaba a deshacerse y el agua se cerró sobre la cabeza del soldadito de plomo mientras él pensaba en la encantadora bailarina a la que no vería ya nunca más.
De repente, una antigua canción resonó en sus oídos. Adelante, valiente guerrero, no te rindas nunca más. En ese momento el papel acabó de rasgarse y el soldadito se hundió. Pero justo en ese entonces se lo tragó un gran pez. Oh, qué oscuridad había ahí adentro. Era peor que la alcantarilla y más estrecho e incómodo. De todas formas, el soldadito de plomo se mantuvo firme, siempre con su fusil al hombro, tendido cuán largo era. El pez se agitaba, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin se quedó quieto y a través de él se podía ver un rayo de luz. La luz brillaba mucho y alguien gritó: ¡Un soldadito de plomo! El pez había sido pescado y llevado al mercado y vendido. Y ahora se encontraba en una cocina donde las sirvientes lo había abierto con un gran cuchillo. La mujer cogió con 2 dedos al soldadito por la cintura y lo llevó a la sala, pues todos en la casa querían ver a aquel personaje tan importante que había viajado dentro de la barriga de un pez. El soldadito, por su parte, no estaba orgulloso de aquello. Lo pusieron de pie sobre la mesa. Y las cosas que pasan. El soldadito se encontraba en el mismo salón donde había estado antes. Vio a los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo precioso castillo con la encantadora y pequeña bailarina que todavía se mantenía sobre una sola pierna. Esto emocionó tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero no lo hizo, porque no habría estado bien, porque un soldado no debe llorar. Se contentó con mirarla y ella lo miró también, pero no se dijeron nada. Esa misma noche, cuando todos los habitantes de la casa se fueron a dormir, los juguetes estaban impacientes por escuchar la historia del soldadito de plomo. Todos querían saber cómo había acabado en la tripa de un pez. Esa noche ningún juguete se movió. Estuvieron escuchando atentamente la fantástica historia del soldadito. Y todos asombrados de la valentía con la que actuó, siempre firme y sin rendirse, también la bailarina escuchó atentamente toda la historia. Ella se había fijado varias veces en el soldadito, pero no quería compartir su vida con un soldado al que le faltase una pierna. Pues vaya soldado, pensaba. Después de terminar la historia, la bailarina se sintió muy mal. ¿Cómo podía haber pensado que la valentía de un soldado dependía de que le faltase a uno una pierna? Ese soldado era el más valiente de los 24 compañeros. La admiración que empezó a sentir la bailarina por el soldadito de plomo pronto se convirtió ya en amor. Y así todas las noches, cuando los habitantes de la casa se iban a dormir, ellos dos no paraban de bailar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Espero que les haya gustado el cuento y que la pasen bonito. Les mando muchos besos y adiós.